Mi nombre es Nubia Esperanza Suárez Cruz. Estoy estudiando Tecnología en Saneamiento Ambiental en el CEAD José Acevedo y Gómez. Les voy a exponer sobre la sedimentación. La sedimentación es un fenómeno físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento de agua para lograr su clarificación a través de la remoción de efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. Entonces en la sedimentación es un proceso que se utiliza para el tratamiento de aguas residuales para mejorar la calidad del agua. Dentro de la sedimentación existen unos procesos unitarios. Uno es la sedimentación de partículas discretas. Estas partículas discretas y aisladas en soluciones diluidas son aquellas partículas que no cambian de características, forma, tamaño, densidad durante la caída. Ejemplo: movimiento de sedimentación de partículas en desarenadores o presedimentadores como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida, y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. En este procedimiento las partículas no cambian de características, forma, tamaño, densidad durante la caída. Aquí tenemos la sedimentación floculenta. Estas partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, tamaño y densidad, sí cambian durante la caída. Se denominan sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Un ejemplo es la sedimentación de focos en decantadores horizontales o de placas. En este proceso las partículas sí tienen forma, tamaño, densidad y sí cambian durante la caída. Luego sigue la sedimentación retardada, que son soluciones de concentraciones intermedia. Las partículas intervienen entre sí en su descenso manteniendo posiciones estables. Ejemplo: deposición de lodos en decantadores de flujo ascendente. Entonces en este procedimiento ocurre la deposición de lodos en decantadores de flujo ascendentes. Luego viene la sedimentación con presión. Son soluciones de alta concentración. Se forma una estructura entre las partículas que va modificándose lentamente con el tiempo. Un ejemplo es la compactación de depósitos de lodos. Entonces en este proceso los lodos se compactan. El modelo responsable a las siguientes características para la sedimentación son: se identifica en el tanque de sedimentación 4 zonas independientes de entrada y salida, de sedimentación y de retención de partículas sedimentadas. Hay una distribución uniforme de partículas en la entrada. La concentración de partículas de cada tamaño es por lo tanto la misma en todos los puntos de la sección transversal de entrada. En la zona de sedimentación, la dirección del flujo es horizontal y la velocidad es la misma en todos los puntos, por lo que responde a un modelo de flujo tipo pistón. Toda partícula que entra en la zona de lodos queda atrapada y se considera removida. Las partículas, aun siendo de diferentes tamaños, se comportan con partículas discretas y aisladas en la zona de sedimentación. O sea, se produce clarificación tipo 1. Entonces en la sedimentación tenemos 4 zonas, y son la zona de entrada, la zona de sedimentación, la zona de salida o recolección de agua, la zona de depósito de lodos.
Entonces, la zona de entrada tiene como función la que distribuye el agua en forma que la velocidad sea uniforme en toda la sección transversal, minimizando además las corrientes que causan turbulencia. Otra es la zona de sedimentación propiamente dicha, donde se produce la remoción de sólidos del agua. Otra zona es la zona de salida o recolección del agua, la cual recoge el agua clarificada en forma que la velocidad sea la más uniforme posible. Zona de depósito de lodos, utilizada para almacenar los lodos sedimentados hasta el momento que se retiren del reactor. Bueno, entonces aquí en este esquema podemos observar que el agua entra por la zona de entrada, luego sigue entrando por la zona de sedimentación. Aquí tenemos otro sedimentador, que en la zona de sedimentación es donde se recolectan los sólidos. Aquí en la zona de lodos es donde va cayendo el lodo, se va depositando ahí, y luego el agua pasa por la zona de salida, donde el agua sale mucho más clara. Aquí tenemos los tipos de sedimentadores según el sentido del flujo. Entonces aquí podemos observar la clarificación tipo 2. Aquí el agua está mucho más clara. En esta parte podemos observar la clarificación tipo 4, donde están los lodos. Aquí en la clarificación tipo 2 el agua está más clara. En la clarificación tipo 3 el agua también está clara. En la clarificación tipo 4 observamos que hay lodo. Aquí en este sedimentador la clarificación tipo 2 está clara el agua. Aquí en la clarificación tipo 3 el agua no está tan clara, y aquí en la clarificación tipo 4 vemos que el agua está mucho más oscura. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.